descubre la palabra de Dios. Libro de Éxodo. El libro del Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento de la Biblia y relata la historia del pueblo de Israel desde su esclavitud en Egipto hasta su liberación y partida hacia la tierra prometida. El libro comienza con la narración del nacimiento de Moisés, quien fue elegido por Dios para ser el líder del pueblo de Israel. Moisés crece en la corte del faraón pero descubre su origen hebreo y asesina a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Huye a la tierra de Madián, donde se convierte en pastor. Dios se revela a Moisés a través de una zarza ardiente y le pide que regrese a Egipto para liberar a los israelitas. Moisés se muestra reacio al principio, pero finalmente regresa y se reúne con su hermano Aarón para enfrentarse al faraón. Dios envía 10 plagas a Egipto, incluyendo la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de los ños, la plaga de las moscas y la plaga de la muerte de los primogénitos. Finalmente, el faraón accede a liberar al pueblo de Israel. Moisés guía al pueblo de Israel a través del desierto y llega al monte Sinaí, donde Dios entrega los 10 mandamientos. También se establecen leyes y regulaciones para el pueblo de Israel en asuntos como la adoración, el sacrificio, el matrimonio y la justicia. Desafortunadamente, mientras Moisés se encuentra en la montaña recibiendo los mandamientos, el pueblo de Israel se rebela y construye un becerro de oro para adorar. Moisés se enoja y destruye las tablas de los mandamientos. Sin embargo, Dios perdona al pueblo y Moisés vuelve a recibir los mandamientos. El libro del Éxodo describe la construcción del tabernáculo, un santuario móvil donde el pueblo de Israel adorará a Dios. Está diseñado con detalles precisos y se utiliza para llevar a cabo los rituales y sacrificios ordenados por Dios. El libro concluye con la nube de la presencia de Dios llenando el tabernáculo y guiando al pueblo de Israel en su viaje hacia la tierra prometida. A lo largo del libro, se muestra el poder de Dios y su fidelidad para con su pueblo, así como la importancia de la obediencia y la fe. Algunos temas importantes del libro de Éxodo son: 1. Liberación de Israel. El libro de Éxodo narra cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este tema de liberación y redención es central en el libro y se presenta a través de la liberación de los israelitas de la esclavitud y la posterior entrega de la ley en el monte Sinaí. 2. La teofanía del monte Sinaí. Uno de los eventos más destacados del libro de Éxodo es la teofanía, donde Dios se revela a Moisés en el monte Sinaí. En esta revelación, Dios entrega los 10 mandamientos y establece un pacto con Israel. Este evento es crucial en la historia de Israel y representa el inicio de su relación especial con Dios. 3. La ley y la voluntad de Dios. A lo largo del libro de Éxodo, se detallan las leyes y los mandamientos dados por Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Estos mandamientos abarcan diferentes aspectos de la vida y gobiernan las relaciones con Dios y con los demás. El libro de Éxodo resalta la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y obedecer sus leyes. 4. El tabernáculo y los sacrificios. Otro tema relevante en el libro de Éxodo es la construcción del tabernáculo, que serviría como lugar de adoración para los israelitas en el desierto. También se establecen los rituales de sacrificio que deben llevarse a cabo en el tabernáculo como parte del culto a Dios. Estas prácticas simbolizan la relación entre Dios y su pueblo y representan la necesidad de expiación y reconciliación. 5. Rebelión y consecuencias. A lo largo del libro de Éxodo, se relatan varios episodios de rebelión y desobediencia por parte del pueblo de Israel. La consecuencia de estas acciones es a menudo el castigo divino, que toma la forma de plagas, enfermedades o incluso la muerte de los rebeldes. Estos episodios destacan la importancia de la obediencia y las consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. En general, el libro de Éxodo narra la liberación de Israel de la esclavitud, la revelación de la ley y la voluntad de Dios, y la construcción del tabernáculo como lugar de adoración. También aborda temas como la obediencia, la rebelión y las consecuencias de alejarse de Dios. En el Éxodo Israel aprendió a conocer la naturaleza básica de Dios y su salvación. También aprendió a conocer la naturaleza del pecado, las características del líder de Dios,
los elementos en la adoración, el significado de la salvación y la identidad del pueblo de Dios. Dios reveló su salvación, su poder, su cuidado, su gloria y su naturaleza santa. Y por sobre todo, Dios reveló su voluntad para que estuviera presente entre su pueblo y los guiara en sus actividades diarias. Él les mostró la manera en que esperaba que ellos vivieran, una vida de santidad, siendo sacerdotes entre las naciones y con la guía de los 10 mandamientos. Dicha vida reflejaba la naturaleza de Dios mismo. El pueblo adoró porque había tenido la experiencia de la salvación divina. Para ellos salvación significaba liberación física en acción militar contra un poderoso enemigo terrenal. Salvación incluía seguir las instrucciones de Dios y esperar la milagrosa ayuda divina. La salvación estableció una relación de pacto entre Dios y el pueblo, una relación basada en la iniciativa divina. En resumen, el propósito del libro no solo es conservar el recuerdo de la partida de los israelitas de Egipto, sino presentar a la consideración humana las aflicciones y triunfos del pueblo de Dios, hacer notar el cuidado providencial que Dios ha tenido y los juicios infligidos sobre los enemigos. Claramente pone de manifiesto el cumplimiento de las divinas promesas y profecías dadas a Abraham, afirmándole que su posteridad sería numerosa y que serían afligidos en una tierra extraña, de la cual saldrían en la 4ª generación con grandes riquezas. El Éxodo es un buen símil del principio, progreso y fin de la salvación del creyente y de la historia de la Iglesia de Cristo en el desierto de este mundo hasta su llegada a la Canaán celestial. Teología. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, Dios bosqueja lo que está haciendo por los israelitas y les presenta una definición de cómo deben pensar de sí mismos en relación con Él. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Estos 3 versículos resumen el mensaje teológico principal del libro.